Bueno, iniciamos la lectura del capítulo B del texto de Guy Brusson, La teoría de situaciones didácticas. En el primer apartado habla de la modelización de la enseñanza, un nuevo sentido para el término de situación didáctica. Situación didáctica va a ser considerado el entorno del alumno que incluye todo lo que coopera específicamente en la componente matemática de su formación. Una interacción se vuelve didáctica si y solo si uno de los sujetos exhibe la intención de modificar el sistema de conocimientos de otro. Muchas obras esquematizan la situación de enseñanza por el triángulo representado en la figura 6, que solamente toma en cuenta las relaciones del sistema profesor con el sistema alumno. Este esquema tiene el inconveniente de reducir el entorno didáctico a la acción del profesor y oculta completamente las relaciones del sujeto con todo medio adidáctico. La intervención del profesor crea, ficticia o efectivamente, otro medio donde el alumno actúa en forma autónoma. ¿Ven? El alumno, o sea, al triángulo, a la tríada didáctica clásica, profesor, alumno, saber, le agrega acá en el vértice del alumno la interacción del alumno con el medio, y a eso se le llama situación didáctica como herramienta. Por lo tanto, la primera cuestión teórica que se plantea es, ¿el profesor puede no tener en cuenta ese medio? Y la segunda pregunta sería, ¿qué estructura hay que atribuirle? Y acá aparece el concepto teórico, una construcción teórica que se denomina estructuración del medio o estructuras del medio. El estudio de las situaciones como herramienta didáctica, es decir, en el primer sentido, o sea, el primer sentido en el que fue trabajado en el capítulo A, ¿no? El alumno interactuando solamente con el medio, sin el profesor, conduce a aceptar, dije recién sin el profesor, porque tal vez no se me escuchó bien. Eso fue en el capítulo A. Y ahora se incluye al profesor. Bueno, el estudio, entonces, de estas situaciones como herramientas didácticas conduce a aceptar las siguientes proposiciones. Primero, la comunicación didáctica tiene por fin dar a su destinatario un instrumento de control o de regulación sobre cierto medio. Llamamos modelo implícito de acción a la capacidad mínima de control. Recuerden que ya estudiamos que en la situación de acción el alumno, cuando actúa sobre el medio, lo hace siguiendo un modelo implícito de acción, ¿sí? Y de esa manera controla o regula y se ponen en juego los conocimientos y controla la situación. Los instrumentos culturales de reconocimiento y de organización de los conocimientos son los saberes. El sentido de un conocimiento es una imagen cultural de la comprensión, un medio de reconocerla y gestionarla. La acción de un profesor comprende una fuerte componente de regulación de los procesos de adquisición del alumno. Para un observador, las posiciones del profesor y del alumno frente al medio o un medio pueden ser muy diferentes. En 1986 introduje una nueva noción de la teoría de situaciones, la estructuración del medio. Bueno, el sujeto profesor puede identificarse según dos posiciones, el profesor que prepara la clase y el profesor enseñando, mientras que el alumno puede adoptar 5 posiciones diferentes, de modo que pueden distinguirse 5 medios con los que puede interactuar según diferentes modos. Bueno, la situación de un nivel se convierte en el medio para un sujeto, para un sujeto exterior. Así, el medio material y el actor objetivo constituyen la situación objetiva, la cual se convierte en el medio objetivo para el sujeto que actúa. Bueno, este esquema que se presenta en el texto, yo lo coloreé, ¿sí? Le puse colores para poder interpretarlo tal vez un poco mejor. Y se los voy a compartir a continuación. Bien, acá está el esquema. El actor objetivo, que es el S5 o el S5, actúa sobre el medio material. Esa interacción del sujeto con el medio, ¿sí?, forma la situación objetiva. Esa situación objetiva, ¿sí?, constituye para un sujeto externo, que sería el sujeto que actúa, un medio objetivo. Es decir, el binomio sujeto y medio forman una situación, pero después, si tengo un sujeto externo, para ese sujeto externo
la situación anterior es el medio sobre el cual actúa, ¿sí? Entonces, acá voy de nuevo. Tengo el medio material, que es el problema, la situación problemática, las reglas, todo lo que el profesor prepara para presentarle a un sujeto que el profesor imagina, que es simbólico, que es el actor objetivo. La interacción de ese sujeto simbólico sobre el medio material forma la situación objetiva. Esta situación es la que se le presenta al sujeto que actúa, que es el alumno que tengo en el aula. Para ese alumno, el medio sobre el cual él interactúa es el medio objetivo, que sería el que está en verde, ¿sí? Bien, ahora, el sujeto que actúa junto al medio objetivo, ese binomio, o sea, este sujeto 4 con el medio que está en verde, forman la situación de referencia, que es lo que está en naranja. Esa situación de referencia, a su vez, constituye un medio de referencia para un sujeto que esté afuera, que sea externo, que es el sujeto de aprendizaje. El sujeto de aprendizaje reflexiona, porque el sujeto que actúa, no lo dije recién, es el que está en situación de acción, ¿no? Y es el que al que se le ocurren los teoremas en acto, el que actúa sobre la situación, ¿sí? El que está en situación de acción, el que pone en juego sus conocimientos y actúa sobre el medio objetivo en la situación de referencia. Pero también reflexiona sobre sus acciones. Cuando está en esa etapa de reflexión estaría en el papel en el rol de sujeto de aprendizaje. El sujeto de aprendizaje va a actuar sobre el medio de referencia, que es la situación de referencia, la que está en naranja, se convierte en medio cuando el sujeto de aprendizaje actúa sobre él, ¿no? Y ese binomio, o sea, el medio de referencia con el sujeto de aprendizaje, forman la situación de aprendizaje, que a su vez es el medio de aprendizaje para dos actores que son externos, el alumno genérico y el profesor enseñando. El alumno genérico y el profesor enseñando actúan sobre el medio de aprendizaje. Y ahora ya no hablemos de binomio, porque sería un trinomio, ellos forman la situación didáctica, que a su vez es el medio didáctico para un sujeto universal, que es externo, y para el profesor que prepara su clase. Y ambos forman, el trinomio esta vez también forma la situación metadidáctica. Fíjense que cada uno de los medios con un sujeto, digamos, externo que actúa sobre ese medio, se forma una situación y cada situación se transforma en un medio con un sujeto externo. Por eso tenemos el medio que yo puse en amarillo, con el actor objetivo forman el medio verde, que con el sujeto que actúa forman el medio que está en naranja, y con el sujeto de aprendizaje forman el medio que está en violeta, en lila, y con los dos sujetos que actúan, ¿no? El alumno genérico y el profesor enseñando, constituyen el medio que está en gris clarito, y todo esto constituye la situación metadidáctica, que es la última, ¿sí? Ahí se ven las dos posiciones del profesor, P sub 1 y P sub 2, el profesor que prepara la clase y el profesor enseñando, y las 5 posiciones para el sujeto que aprende, para el actor. Bueno, volvemos al texto. El esquema del texto es un poquito más antipático para mi gusto, para poder comprender bien el tema. Voy a leer la descripción que hace Brousseau de cada uno de estos medios. Con respecto al medio material, que es el que yo había mostrado en amarillo, ¿sí? El medio material dice: cuando el profesor prepara su clase, organiza un medio que incluye las reglas que defienden el éxito o el fracaso, el llamado medio material, aun si no hay objetos concretos, ¿eh? Debe considerar también las interacciones de un sujeto con este medio. A este sujeto simbólico, ¿ven? Simbólico, lo llamamos actor objetivo. Este par medio-actor constituye la situación objetiva que se propone efectivamente al alumno y con la que debe interactuar. El medio objetivo, el sujeto posicionado como alumno ante la situación objetiva, está en posición de sujeto que actúa, ¿sí? Es un actor que opera en función de sus modelos implícitos de acción, lo dijimos recién, que es el sujeto que actúa. Y después el sujeto que aprende, corrigiendo sus acciones y anticipaciones y anticipando sus efectos, las situaciones, lo leí mal, perdón. El sujeto aprende corrigiendo sus acciones y anticipando sus efectos.
Las situaciones en las que está comprometido son, pues, para él sujeto de aprendizaje, los medios de referencia sobre los cuales ejerce sus capacidades de construcción de conocimiento y aprendizaje. Estas situaciones de aprendizaje están en el corazón del dispositivo de construcción de los conocimientos y de su significación. S3, ¿sí? La reflexión sobre la acción, realizada efectivamente o no sobre S4, es la que da posibilidades de aprender. O sea, por eso aprende, gracias a que está reflexionando, el sujeto de aprendizaje reflexiona sobre lo que hace el sujeto que actúa, ¿no? Ser alumno es gestionar situaciones de aprendizaje con ayuda del profesor. El profesor comienza a actuar, se convierte en actor, se ubica como profesor que enseña, que es la posición P1. El alumno se convierte en alumno genérico, S2, y el medio con el cual interactúan ambos de manera conjunta es el de las situaciones de aprendizaje. Esas interacciones constituyen el momento de establecer relaciones entre conocimientos o de transformar conocimientos en saberes, y son las situaciones didácticas, ¿sí? Son las que habíamos puesto en el esquema de colores en color gris. Después el profesor reflexiona sobre las situaciones didácticas que se convierten en los medios didácticos y se posiciona como profesor que prepara su clase. En esta situación metadidáctica, el profesor revisa las decisiones tomadas, examina sus clases, estudia los comportamientos de los alumnos a través de acciones, conocimientos y saberes específicos. Bueno, hasta acá la explicación de la estructuración del medio. Después Brosseau empieza a hablar de las estrategias de los profesores y los fenómenos típicos de la actividad didáctica. Como método de estudio dice, vamos a considerar que el profesor se caracteriza por las sujeciones que acepta y las que impone. Cada sujeción consiste en una distribución de responsabilidades entre el profesor y un medio antagonista que incluye al alumno y los instrumentos de regulación recíproca que condicionarán la evolución del sistema. Este enfoque permite clasificar las regulaciones didácticas según el reparto de responsabilidades entre el sistema que difunde un conocimiento y el que lo recibe o aprende. Llamaremos provisoriamente contratos a estos compromisos recíprocos, sean explícitos o no, de los cuales realizaremos ahora una primera aproximación. Y empieza a hablar de las difusiones de los conocimientos sin intención didáctica, y dice, bueno, si el emisor, por ejemplo, de un texto, no tiene ningún compromiso didáctico frente al receptor, no está encargado de enseñarle algo, y si el receptor modifica sus creencias o sus actos, es de alguna manera independiente de la voluntad del emisor o no, y no según su proyecto. Partiendo del mínimo de restricciones para el docente, que será entonces solamente un emisor de señales, y yendo hacia responsabilidades cada vez mayores, encontramos sucesivamente los contratos de emisión, comunicación, pericia y producción de un saber nuevo. Bueno, el contrato de emisión es cuando el emisor envía un mensaje sin preocuparse por las condiciones efectivas de su recepción. El mensaje es inteligible, es decir, se puede entender, está compuesto solamente de enunciados verdaderos o falsos, pero correctamente formulados, es decir, no sabemos si son verdaderos o falsos, pero están bien formulados. Este contrato extremo puede ser a veces realmente observado en las clases. El profesor monologa sin tener en cuenta la presencia de los alumnos que emiten al mismo tiempo ruidos. Este contrato también puede modelar algunos programas de radio o televisión. Bueno, ese era el de emisión, ¿no? Donde en resumidas cuentas se envía un mensaje y no interesa tanto si el receptor lo entiende, si lo recibe, solamente se emite un mensaje que sea inteligible, nada más. En cambio, el contrato de comunicación es un poco más exigente. El emisor, por ejemplo el profesor, toma bajo su responsabilidad el hacer llegar a un receptor cierto mensaje. Debe garantizar la buena recepción del mensaje, o sea, ahora sí le interesa que el receptor reciba el mensaje. Pero no, lo que no garantiza es el sentido que le da, es decir, no le importa si lo entiende o no lo entiende, solamente se preocupa porque lo reciba. Y para esto lo único que hace es ver que haya un buen funcionamiento del canal de comunicación. Debe utilizar los repertorios del receptor, ¿sí? Y llegado al caso, cotejar o repetir el mensaje.
la interpretación del mensaje es completa responsabilidad del receptor, o sea, tampoco se va a preocupar porque se interprete el mensaje, solamente que lo reciba. Y después el contrato que sigue es el de pericia, ¿sí? Donde es más exigente todavía que los dos anteriores, ¿no? El de emisión y el de comunicación que vimos recién. El de pericia, en el de pericias, el emisor garantiza la validez de lo que emite. Es decir, el destinatario puede exigir eventualmente que el experto establezca cierta validez de lo que enuncia. El trabajo de un profesor que utilizara este contrato para difundir una teoría matemática consistiría en enunciar los teoremas que la componen en un orden cualquiera, uno después de otro. Los enunciados, pues, se convertirían en aserciones, puesto que serían implícitamente declarados verdaderos. Bueno, y después aparece el contrato de producción del saber, que es más exigente todavía y que garantiza la novedad. O sea, el de pericia garantiza la validez y el de producción de saber la novedad. La novedad del mensaje, ¿no? La invención, la originalidad formal o la primicia del contenido intelectual y científico puede garantizar una novedad absoluta para una institución particular, o sea, por ejemplo, para un grupo de alumnos de una clase. Bueno, todos estos, los cuatro que acabamos de leer, el de emisión, comunicación, ¿no? Que estos se ocupan de la forma del mensaje, y después el de pericia y el de producción de un saber nuevo, que uno garantiza la validez y el otro la novedad, son difusiones de conocimiento sin intención didáctica. Y después Bruso pasa a describir los contratos débilmente didácticos que se ocupan de un saber nuevo. En estos contratos, el emisor acepta organizar su mensaje en función de determinadas características teóricas de su interlocutor, asume ciertas responsabilidades en cuanto al contenido del mensaje, pero ninguna en cuanto a los efectos sobre el receptor, aun cuando es consciente de modificar su sistema de decisión. La reorganización de los resultados matemáticos para ser comunicados es, por esto, una actividad didáctica. Contrato de información. Bueno, en este el emisor garantiza a la vez la novedad, ¿sí? Y la validez. O sea, nosotros habíamos visto contratos que por separado uno garantizaba la novedad y el otro la validez, que eran el de pericia para la validez y el de producción de un saber nuevo para el de la novedad, y en este, en el de información, garantiza las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo. El receptor se convierte en informado y es quien compra el enunciado porque es verdadero y además es nuevo, ¿no? El emisor debe buscar el asentimiento del informado y, en respuesta a su eventual pedido, brindarle determinadas pruebas, sus fuentes, sus referencias, etc. Este contrato de información puede ser de información dialéctica o de información dogmática. Bueno, acá hacen algunas aclaraciones Bruso. Lo importante es que el contrato de información es el que teóricamente está vigente en la comunidad matemática para la difusión de los resultados. Los motivos de la emisión no intervienen explícitamente en la regulación del contrato de información. El emisor responde a una demanda del receptor para un uso que él ignora. El informado tiene la responsabilidad de interpretación y el uso de estas informaciones. El destinatario debería tener interés en solicitar al emisor solamente el mínimo de informaciones necesarias para obtener por sí mismo los resultados que desea. Es su responsabilidad limitar la compra de nuevos enunciados. Es claro que una enseñanza debe tender a ubicar al alumno en la situación de poder informarse él mismo. Después viene el contrato de utilización de los conocimientos. Este contrato retoma el precedente, ¿no? El que acabamos de leer, y le agrega una cláusula suplementaria, que es la transferencia hacia el informante de la responsabilidad de mostrar al informado el empleo y la utilidad de los conocimientos que propone. El informante debe, en consecuencia, acompañar el texto del saber con un campo de aplicaciones donde se supone que este saber desempeña un papel. ¿Sí? O sea, decir cuáles son las aplicaciones. Para enseñar un saber nuevo es necesario inventarle aplicaciones al alcance del que aprende. Bueno, y después viene el contrato de iniciación o de control. El iniciador determina un campo de conocimientos dentro del cual el receptor quiere iniciarse y le propone saberes necesarios y suficientes, o por el contrario le propone una colección de saberes y le da un conjunto de aplicaciones equivalentes que lo justifican.
el informante da al informado un criterio para determinar si comprendió bien y no solo recibió el saber comunicado. Esto se lleva a cabo estableciendo una relación de equivalencia entre dos conjuntos de enunciados. En el primero están los saberes comunicados como tales, en el segundo se proponen preguntas, aplicaciones o problemas para resolver. Los dos conjuntos de enunciados se justifican mutuamente, es decir, las aplicaciones legitiman la comunicación de saberes, los saberes prueban la validez de los enunciados obtenidos en las aplicaciones. Después viene el contrato de instrucción o de dirección de estudio. Se trata ahora, para el director de estudio, además de todas las responsabilidades precedentes, de indicar cómo se puede aprender un saber. O sea, el director de estudios va a proponer problemas graduados, tan semejantes entre sí, tan cercanos al saber comunicado, que la solución de uno puede ser transportada formalmente a otro. La demostración toma entonces las características de un cálculo o de un algoritmo. No todas las teorías matemáticas se pueden presentar con este tratamiento. El que aprende puede verificar si ejecutó o reprodujo bien el algoritmo. Estos ejercicios permiten a los alumnos evaluar su aprendizaje y les dan la oportunidad de corregir sus errores de comprensión. Bueno, las conclusiones sobre los contratos débilmente didácticos que saca Brousseau. Sintéticamente, la última parte dice el contrato de emisión o de comunicación, los primeros que habíamos visto, que son los de difusión de saber sin intención didáctica, se ocupan de la forma del mensaje. Recuerden que en el de emisión solamente emitía el mensaje y lo único que le importaba era que sea inteligible. El de comunicación había una responsabilidad de que sea recibido el mensaje, ¿no? De que el receptor lo recibiera, o sea que ahí cuidaba la forma, ¿no? Del mensaje. Después estaba el de pericia, ¿sí? Que hablaba de la validez, el de producción, del saber nuevo, que hablaba de novedad, y el de información, que hablaba a la vez de validez y novedad. Y bueno, en estos dos contratos se ocupan de, estos tres contratos, pericia, producción e información, se ocupan del sentido del mensaje. Y por último, los últimos tres que leímos, el de utilización, el de iniciación, el de instrucción, se ocupan del uso del mensaje. Bueno, a continuación de toda esta descripción de los contratos débilmente didácticos o de difusión de saberes sin intención didáctica, Brousseau desarrolla el estudio teórico del contrato didáctico. Bueno, comienza diciendo, en el párrafo anterior nos ocupamos de los contratos que comprometen efectiva o potencialmente solo dos instituciones, el enseñado y el docente. Los únicos enseñados a quienes se puede dirigir los contratos sin intención didáctica o débilmente didácticos son los que se ubican en posición de autodidactas. Es necesario, por lo tanto, tomar en cuenta en el estudio de los contratos las demandas y las intervenciones de dos instituciones adicionales. Por un lado, la institución M, que sería la materia de enseñanza, conocimientos y saberes, y por otro lado, la institución I, que es la que decide que el docente debe preparar al enseñado para entrar en las prácticas de la institución M. El contrato didáctico. La relación didáctica no puede dar lugar formalmente a un contrato. Las cláusulas no pueden escribirse. Las sanciones en caso de ruptura no pueden ser previstas, etc. Sin embargo, la ilusión de que hay un contrato es indispensable para que la relación se dé y eventualmente tenga éxito. Cada uno, el maestro y el alumno, se hacen una idea de lo que el otro espera de él y de lo que cada uno piensa de lo que el otro piensa. Y esta idea crea posibilidades de intervención, de devolución de la parte didáctica, de las situaciones y de la institucionalización. La modificación intencional del receptor no es en el marco de la teoría de situaciones didácticas, acá lo resalté doblemente, porque acá es donde está la clave de que el concepto de contrato didáctico dentro de la teoría de situaciones debe entenderse de una determinada forma, porque es un concepto utilizado para otras áreas del conocimiento, pero en la teoría de situaciones se entiende de una manera muy particular, que tiene que ver justamente con eso. El receptor modifica, ¿sí? sus estrategias, pero a partir de
la intención, es decir, la modificación es intencional. El profesor quiere que sean modificados sus conocimientos, ¿no? Entonces, dice, la modificación intencional del receptor no es una comunicación ni una argumentación, sino una acción. El docente intenta fijar directamente los estados del sistema enseñado. La legitimidad de esta acción, o sea, por qué el docente puede hacer eso o, digamos, se le permite hacer eso, es por distintas razones. Por ejemplo, una de ellas es que el saber comunicado no es una producción o una invención personal del profesor. Es él quien garantiza que ese saber corresponde al saber en curso en una institución de referencia, no es arbitrario. Por otro lado, la existencia de estas situaciones en las que el saber aprendido revela su eficacia permite que el alumno olvide las circunstancias del aprendizaje para conservar solamente el saber y las condiciones de su uso. La acción acaba cuando se supone que el enseñado es capaz de tomar decisiones por sí mismo. El docente que quiere provocar un aprendizaje debe modificar el sistema de decisiones del enseñado frente a un cierto conjunto de situaciones típicas de M. Recuerden que M tenía que ver con, en este caso, matemática. Acá yo sugiero que vayan a la página 12 del texto de Patricia Sadowski, ¿sí?, que leímos, para revisar cómo ella explica el concepto de contrato didáctico. Y con respecto a las paradojas del contrato didáctico, están bien desarrolladas en otro texto de Brousseau, que se llama Fundamentos y Métodos de la Didáctica, que lo vamos a leer a continuación de este texto. Por ahora simplemente diremos lo que se explica en este libro, pero que desde mi punto de vista no está tan claro como en el otro texto. Dice, no es posible pactar un contrato didáctico entre el docente y el enseñado. Las cláusulas no pueden ser objeto de un acuerdo entre los dos protagonistas, porque solo la aventura de la adquisición del saber permite conocer el sentido y las condiciones. Ni siquiera son explicitables, tampoco hay cláusulas de ruptura ni de sanciones. El alumno necesariamente ignora a dónde se lo quiere llevar y cómo se hará ese proceso, y debe aceptar ignorarlos. Es una ilusión pretender establecer verdaderos contratos. El que aprende al exigirlos se pondría en peligro de no aprender nada. Si se admite que los conocimientos del alumno se manifiestan de manera efectiva solo a través de las decisiones que toma personalmente en situaciones apropiadas, entonces el profesor no puede decirle lo que quiere que haga, ni dictarle sus decisiones, porque en ese caso renunciaría a que el alumno las produjera y también a enseñárselas. Y ahí está la paradoja, ¿no? En la relación didáctica los conocimientos avanzan enmascarados. Por el contrario, los saberes pueden mostrarse en la medida en que estén a suficiente distancia de las situaciones que el alumno debe afrontar. El contrato didáctico es necesariamente incierto. El profesor gestiona la incertidumbre de los alumnos. La cuestión es saber si esta gestión de la incertidumbre produce conocimientos en forma eficaz. Bueno, y respecto a los efectos del contrato didáctico, que también se desarrollan en el texto Fundamentos y Métodos, vamos a leer que los investigadores del IREM pusieron en evidencia un fenómeno, ¿sí? Ellos exploraban si los niños de los primeros años de escolaridad, ante el enunciado de un problema, tomaban en cuenta la adecuación de los datos a la pregunta planteada. Entre los enunciados intercalaron pseudo problemas. Por ejemplo, en un navío se embarcaron 26 ovejas y 18 cabras. ¿Cuál es la edad del capitán? 44, dicen los alumnos. O sea, la mayoría contesta sin tener en cuenta el sentido, ¿no? Esto provocó un gran escándalo en algunos autores que acusaron inmediatamente al sistema educativo. Los experimentadores le preguntaron a los alumnos, ¿no?, si no les parecía raro el problema. Los chicos contestaron que sí. Y entonces, ¿por qué respondieron? Porque la maestra lo pedía, dijeron, ¿no? El contrato didáctico se impone a todos y no se explica por el mal desempeño de los profesores o los alumnos. Bueno, hay efectos del contrato didáctico. Uno es el efecto Topaz y el control de la incertidumbre. Bueno, Topaz le hace un dictado a un alumno. Como no puede aceptar errores demasiado burdos y tampoco puede dar directamente la ortografía correcta, sugiere la respuesta disimulada en una codificación didáctica cada vez más transparente. Por ejemplo, le dice las ovejas
estaban en un corral para que el alumno no omita la S, ¿no? Y de esta manera, planteando preguntas cada vez más fáciles, intenta obtener la máxima significación para el máximo de alumnos. Si los conocimientos en cuestión desaparecen por completo, estamos ante el efecto Topaz. Es el docente quien tiene la responsabilidad de mantener el sentido en los cambios de pregunta. O sea, no se puede simplificar tanto la pregunta que ya desaparezca el conocimiento. Después el efecto Jordan o malentendido fundamental. Bueno, acá el profesor, para evitar el debate del conocimiento con el alumno y eventualmente comprobar el fracaso, admite reconocer el indicio de un conocimiento sabio en los comportamientos o en las respuestas del alumno, aunque en realidad estén motivados por causas y significaciones banales. Algunos métodos pedagógicos orientados hacia las preocupaciones del niño a menudo provocan este efecto, ¿no? Nosotros decimos, el alumno está diciendo algún contenido, algún conocimiento, alguna respuesta correcta y en realidad es mentira, se refiere a otra situación el alumno. Bueno, otro de los efectos es el deslizamiento metacognitivo o metadidáctico, que es cuando el profesor termina enseñando otra cosa, es decir, en realidad en lugar de desarrollar el conocimiento que desea que los alumnos construyan, toma las heurísticas, ¿sí?, que utiliza como objeto de estudio. Eso es el deslizamiento metacognitivo. Y después también habla Brousseau del uso abusivo de la analogía. Muchas veces se dan problemas y si el alumno fracasa en la resolución de esos problemas, se les da un problema parecido. Y bueno, el alumno lo resuelve porque en realidad lo compara con el problema anterior, ¿sí? Ven acá dice, esta respuesta no significa que la encuentren idónea para la pregunta planteada, sino solamente que reconocieron indicios, tal vez totalmente exógenos y no controlados, de que el profesor quería que ellos la produjeran. Obtienen la solución leyendo las indicaciones didácticas y no gracias a un compromiso con el problema. Eso es cuando hacemos abuso de analogía. La analogía es buena desde el punto de vista como estrategia de resolución de problemas, pero si hay un abuso, ya deja de ser buena. Y por último, el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. El profesor tiene dificultades para reproducir la misma clase, aunque se trate de nuevos alumnos. Experimenta una necesidad bastante fuerte de cambiar, al menos la formulación de su exposición o de sus instrucciones, los ejemplos, los ejercicios y, si es posible, la estructura misma de la clase. Bueno, ese fue el último efecto del contrato didáctico que describe Brousseau. Bien, ahí terminamos con este texto, la lectura de este capítulo.